Esta sesión tercera y cuarta que vamos a unir en un único vídeo contiene el bloque tercero sobre los pronunciamientos del magisterio que no han cesado pero recientemente merecen una especial atención, sobre todo desde la Constitución Apostólica de Francisco I, Veritatis Gaudium, que se publicó en 2018, 7 años más tarde de cualquier documento anterior, que en concreto fue el texto de la Comisión Teológica del 2011 o del 2010, la exhortación Verbum Domini de Benedicto XVI referente a nuestro tema. Os invito a la lectura al menos del proemio de la Constitución Veritatis Gaudium y el texto de la Comisión Teológica Internacional, que fue posterior a la exhortación Verbum Domini de Benedicto XVI, pero cuyos trabajos se iniciaron 7 años más tarde. Es decir, que el Papa, digamos, con su texto, el Papa anterior, con su texto animó a la Comisión Teológica de por fin pues, recopilar toda la riqueza de sus investigaciones y dar un cierto libre permiso, ¿no? Una vía libre para publicar el documento que se precedió por un documento papal. Bien, es decir, tenemos 4 textos magisteriales referentes al tema del método de diálogo de fe y cultura, cultura entendida en sus aspectos muy amplios. Empezamos por el 1990 con la instrucción de la Comisión de Doctrina y Fe, presidida de hecho por Joseph Ratzinger, que después fue Benedicto XVI, y también tenemos un texto suyo, ¿vale? Esta instrucción se titula Donum Veritatis, es importante porque se recogen los siguientes textos. Después tenemos la exhortación de Verbum Domini, también de Benedicto XVI, pero ojo, 20 años más tarde, que trata también de los criterios teológicos y de preparación preparación teológica de los ministerios. Y luego tenemos el texto de la Comisión Teológica, del 2011, que tenéis el título en la pantalla, La teología de hoy, perspectivas, principios y criterios, un texto muy interesante para nosotros. Y finalmente, pues la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, que es muy amplia, y yo os invito al menos para leer el proemio. De hecho, tenéis alguna mención sobre los pronunciamientos del magisterio en los primeros textos, en concreto en el texto sobre el método, metodología y metodolatría. Bien. Entonces, resumiendo estas cuestiones magisteriales, podremos decir que el Papa Francisco, sin romper con la tradición, hablamos del texto del 2018, del proemio, da una vuelta completa, aportando una innovación y un paso muy importante a los textos anteriores. Les da una vuelta de 180 grados. Bien. Entonces, la Constitución conecta con los pronunciamientos magisteriales, por supuesto, referentes a la cuestión de la verdad, como pudieron ser Veritatis Splendor de Juan Pablo II, o ya mencionada Donum Veritatis de Joseph Ratzinger, que fue la instrucción de la doctrina de fe. Les da la vuelta en el sentido de que, por ejemplo, con respecto a Veritatis Splendor, contrasta ya con el título mismo, ¿verdad? Veritatis Gaudium. Es decir, al aspecto intelectual que se subraya en Veritatis Splendor, no contrasta, sino complementa, diría yo,
al aspecto afectivo, emocional, un aspecto ético del bonum, ¿verdad? Poniendo en la balanza el trascendental bonum que equilibre el peso del verum en el quehacer y la mentalidad de los teólogos. A su vez, con respecto a Donum Veritatis, pide una audacia creativa en el diseño de teologías a estilo de la Iglesia actual, que la denomina Iglesia en salida, donde el liderazgo, el magisterio, puede encontrar las huellas del espíritu que guía a su Iglesia. Precisamente esta huella estaría entre los teólogos. Estos textos enriquecen y esclarecen la labor teológica, exigen la corresponsabilidad en la construcción y la transformación efectiva del mundo, confieren ciertas licencias a las teologías de la frontera con el fin de generar un auténtico diálogo, interés y discernimiento en la comunidad teológica. Es necesario tener estas referencias magisteriales para mostrar que ya en los años 80 pues había teólogos y teólogas que, digamos, estaban en la avanzadilla, en una especie de profecía teológica, pero sin una especie de bendición magisterial, sin el cual, como dice Ratzinger ya en el 1990, no se puede lograr el verdadero progreso doctrinal. Sin embargo, responden a una tarea urgente de elaborar herramientas intelectuales que puedan proponerse como paradigmas de acción y pensamiento, que sean útiles para el anuncio en un mundo marcado por el pluralismo ético y religioso, con el fin de concebir, diseñar y realizar sistemas de presentación de la religión cristiana que sean capaces de profundizar en diversos sistemas culturales. Yo creo que es un paso muy importante. Debemos conocer estos textos magisteriales y sobre todo el proemio, la Constitución Apostólica, nos permite ser estos líderes, ser esta avanzadilla en la Iglesia, sin esperar necesariamente pues eso, que el Papa nos bendiga, ni como teólogos por repetir simplemente lo que ya dicen los textos papales o hacer simplemente una interpretación de los mismos. Bien, en el bloque cuarto tenemos el tema, ya entramos en el tema de la inculturación y la globalización. Así como visteis en el extra de la tarea del vídeo anterior, claro, el método ya no se considera como preguntar pues cuál es el objetivo, fuentes, contenidos, fines de teología como disciplina, ¿vale? La teología como disciplina superaría o se extendería más allá de lo que podría ser simplemente un área intelectual. Precisamente Tomás, y ojo, hablamos del siglo XVI, perdona, el siglo XVI es Trento cuando acoge, ¿no?, la doctrina tomista como propia, pero como oficial, pero con Tomás retomamos el pensamiento del siglo XII, XI-XII. Entonces, finales del XI, principios del XII, cuando él comentaba de que la teología en sí es el método del acceso a la experiencia de Dios. Por supuesto, el siglo XIX requería que la teología pues, se posicionara como una ciencia con su estatuto epistemológico propio, pero como os comentaba en el vídeo anterior, ya no se trata actualmente en el siglo XXI de demostrar la coherencia de la teología en cuanto un área científica, o en cuanto una ciencia, una disciplina científica, sino precisamente a dar la vuelta hacia la realidad, hacia la aplicación de esta ciencia a la realidad, no solamente de los cristianos, sino de todo el mundo, con el fin de mostrar su aplicación real. O sea, que no hacemos teología solamente como un ejercicio intelectual, que es lo que precisamente
pone de relieve, ¿no? Francisco en esta Constitución Apostólica, sino nos invita a tener aplicaciones en realidades concretas, pues como puede ser, que es lo que tratamos en el bloque 4, la inculturación y la globalización. Entonces os proponía el texto de Elizabeth Johnson, Rico en Misericordia, y también apoyaros en el texto de Manuel de Oviedo sobre, aquí lo tengo al lado, precisamente es el capítulo que trata de la organización económica moderna de la sociedad y la incidencia en la vida cristiana y la fe cristiana en relación con el sistema político, interferencias y crisis, ¿vale? Finalizando con el tema de la globalización, secularización y la increencia. Y ahí os invito también al texto de Elizabeth Johnson, es el primer capítulo de este libro, lo incorporamos este año en la asignatura, que precisamente habla del banquete del credo como la propuesta de transmitir la fe. Como teólogos, si pensamos en la teología como un método de experiencia de Dios, inflamar, ¿verdad? Con este amor, con la caridad, como diría Juan de la Cruz o Teresa de Jesús, al conocimiento y la cercanía, la presencia de Jesucristo, pues esta autora lo que hace es traducir el credo de una manera pues muy concisa, muy clara, en 4 fórmulas, ¿no? Y darles contenido actual para nosotros, ¿no? Partiendo desde la reflexión teológica aplicada a la realidad. Por un lado, comenta que los cristianos de ahora tenemos una responsabilidad tremenda en cuanto a la transmisión de la fe. Y eso supone hacer frente a obstáculos abrumadores, como os ponía en el foro de bienvenida. Ante, pues eso, ante la crisis de la religión en cuanto a la institución, el pluralismo religioso personificado en colegas, vecinos, amigos, la iglesia institucional representa incluso a veces, dice esta autora, un obstáculo para la fe por su mediocre predicación, su insensibilidad frente a las acuciantes necesidades espirituales y la irresponsabilidad o incluso pecaminosidad de las iniciativas que toma o, peor todavía, deja de tomar en asuntos como los abusos sexuales contra menores, el despilfarro del dinero de la iglesia y otros escándalos. En este sentido, el desafío para nosotros los cristianos y para teólogos incluso en esta época no tiene precedentes. Por lo tanto, la fe nos exigirá que nos comprometamos personalmente como creyentes con el misterio de Dios inefable que a través del Espíritu se aproxima a nosotros en Jesucristo. Y que esta fe, ¿no? Desde este misterio, conlleva un riesgo, ¿no? De complicarnos la existencia, ¿no? Hasta transformarnos la vida. En este sentido, la experiencia, como comentábamos, la aplicación de teología como método, pues tendría como fin esta transformación, este acercamiento, esta, ¿no? Transubstanciación, como diría, ¿no? Tomás quizás, ¿no? Para convertirnos en este mismo cuerpo de Cristo. Entonces, Elizabeth Johnson afirma que, bueno, al final el credo se compone de estas 4 afirmaciones. La primera, creemos en un solo Dios. Y allí parte del contexto de la teología de la creación, de las dimensiones que no deben faltar en la transmisión de la fe en nuestros días, que son el respeto y la veneración por el incomprensible misterio de Dios y el amor a la tierra. Entonces, en primer lugar, desarrolla el contenido del respeto al misterio sacrosanto de Dios. El sentido de Dios que comunica tiene que ser digno de las vidas. Y por otro lado, el amor a la tierra como planeta. La segunda afirmación del credo, que es creemos en un solo Señor Jesucristo,
nos lanza a varias dimensiones relacionadas con el cielo y relacionadas con la tierra, que se iluminan recíprocamente. Es decir, no hay inmanencia sin la trascendencia, y nuestra mirada a la trascendencia desde la inmanencia. En la explicitación de esta segunda afirmación de la fe en Jesucristo es hacer justicia en diferentes aspectos. Ella se pregunta cómo podemos los cristianos económicamente bien situados seguir pautas de consumo que contribuyen a la destrucción del medio ambiente y a la miseria de millones de seres humanos que tratan de sobrevivir. Otra pregunta que plantea, ¿cómo podemos los cristianos blancos norteamericanos, ella es norteamericana, continuar apoyando actitudes, acciones y omisiones que van en contra del bienestar de los afroamericanos y de otros grupos étnicos y raciales que luchan por disfrutar de todos los derechos humanos? Tercera, ¿cómo podemos, quienes formamos parte de la Iglesia jerárquica, continuar relegando a las mujeres a puestos de segunda categoría por estar gobernados por estructuras, leyes y ritos patriarcales? Dentro de estas cuestiones, ¿no? de hacer justicia, que sería lo encarnado de la segunda afirmación nuestra del credo, plantea la propuesta de vivir gozosamente la misericordia. Las metáforas que se utilizan, ¿no? Tanto en la Biblia como después en la teología, como la de San Anselmo, ¿no? Del rescate, de la redención, metáforas comerciales, metáforas legales, justificación, metáforas militares, liberación, victoria, metáforas como mediación, pacificación, reconciliación, que son metáforas políticas, también metáforas médicas como curación o metáforas familiares como adopción, maternales como dar a luz, pues nos muestran que Jesús no se hizo hombre para morir, sino para vivir y ayudar a vivir gozosamente el reino de Dios. La tercera afirmación del credo, creemos en el Espíritu Santo, que nos hace pensar en la Iglesia, en la presencia comunitaria, en la que tenemos que atrevernos a esperar contra toda esperanza en la resurrección de los muertos. Entonces esta tercera afirmación conlleva un reto de aprecio a todas las religiones del mundo, en espera de la resurrección de los muertos. Es decir, el mundo que crea, el mundo futuro que llega, hay una tensión, hay una línea de continuidad. Y nosotros estamos ahí en este eje de tiempo, dentro de esta gran historia, ¿no? De este universo hermenéutico que busca un sentido, ¿no? Busca la promesa, busca el cumplimiento de la promesa que ya se anticipó en la creación. Y luego, pues, en conclusión, ¿no? Quisiera pues leer las palabras de la misma autora, que cada época transmita la fe de acuerdo con sus propias luces. Al compartir estas reflexiones, lo que necesitamos hacer, somos conscientes de que hay muchas sugerencias, ¿no? O sea, hay muchas formas de vivir. El ejercicio que ha supuesto para esta autora concretar esta lista que acabamos de dar la ha dejado sorprendida de la enorme riqueza que atesora el legado cristiano. Extrapolando de la historia evangélica de Jesús, la Escritura se atreve a presentar al Dios vivo fundamental y esencialmente como amor, presente en el mundo a través del Espíritu. Dios es el amador de este mundo, incluidos los seres humanos, que graciosamente desea el bienestar de todos. La fe se convierte a continuación en una experiencia radical de la existencia de este tipo de amor en el corazón de este mundo, como la mayor realidad que al hombre le es dado conocer. Nos vemos impulsados a orar, unas veces en silencio, otras con lamentos incontrolados, en ocasiones como expresión de arrepentimiento o de pura alabanza. En el libro bíblico de los Proverbios, la sabiduría divina no ha ahorrado esfuerzos para preparar un banquete. Tras construir una casa, poner la mesa, aderezar los manjares y mezclar el vino, envía a sus criados a recorrer la ciudad para que inviten a todas aquellas personas
que quieren escuchar. Conscientes de la futura eficacia de la palabra de Dios, echará mano de las energías de nuestras propias vidas. Los cristianos adultos deberíamos estar plenamente dispuestos a participar en el banquete del credo. Después, reunidos en la fuerza del Espíritu, podemos invitar a las futuras generaciones a que se acerquen y se alimenten para recorrer el camino de su propia vida. Bien, yo creo que con estas reflexiones ya tenemos la suficiente inspiración para acometer pues, la respuesta en el foro y la sesión práctica número 3 que os invito a hacer de cara a esos dos bloques. ¿Vale? Muchas gracias y cualquier duda y consulta a vuestra disposición.